Muchas gracias a todos y todas por venir. A continuación quisiera que podamos escuchar unos audios que fueron publicados por el portal de Intercept ya hace un par de meses, donde se escucha al exministro de Defensa de la señora Yanine Áñez, el señor Luis Fernando López, hablando con el señor J.E.P., quien actualmente se encuentra recluido en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro por una serie de delitos. Por favor, para poner en contexto, vamos a escuchar primero este audio. Muchísimas gracias. Sería con él. Tengo que comunicarme con él y él tiene que dejar de cometer errores. Ok, gracias. Yo la voy a dejar porque tengo que atender otra llamada, pero estoy atento a este número. Ya, gracias. She's so funny, that will make me laugh. Yeah, you know, we were talking about and going round and around, hammering our heads against the wall, thinking, why is this? And I told you it's Murillo. Yeah, I knew it. We have a lot of moving players, a lot of moving parts. We can absolutely do this with no problem. I would need for me to talk to the high command in the police so we can get your 3 C-130s to pick up personnel in Southern Command in Homestead Air Force Base. We can only get about 70 people. Que lo que necesitaríamos es que sus 3 C-130 ministros se vayan al trompillo porque necesitamos recoger apoyo militar, tropas de una base en Miami que está dedicada al Comando Sur. Go ahead, Red. Okay, once we pick them up, we're going to pick them up as independent contractors, security contractors. I'll get the contracts out to them in a very speedy way. By the time the C-130s get inbound, I'll have them contracted, I'll have them geared up, and I'll have them all their weapons ready. Okay. La manera en que esto funciona, señor ministro, va a ser recoger estas tropas de manera como si ellos fueran contratistas privados, bajo ninguna representación del Estado americano. Okay. Para el momento en el que los 130 aterricen en Miami, los contratos van a estar escritos y firmados. Perfecto. We're going to put all those people under shell contracts for Bolivian companies operating already in country. Los vamos a poner en contratos para compañías que ya están trabajando en Bolivia. Son compañías que van a disfrazar el contrato con el personal militar. Excelente. Okay. I can get up to 10,000 men with no problem. I don't think we need 10,000. Podemos conseguir hasta 10,000 hombres. No creemos que necesitemos 10,000 hombres, pero podemos encontrar hasta 10,000 sin ningún problema. Okay, es un gran dato. Yeah, all special forces. I can also bring about 350 what we call LEPs, law enforcement professionals, to guide the police. Following the phone call I'm having with you, I'm going to do the same to coordinate with the police authorities, the high command. Al terminar esta llamada, señor ministro, porque el alto mando militar ya está en conversaciones de apronte. Y ¿cuál es el tema? Yo quiero ser bien específico. La lucha, el mensaje de la lucha está en que quieren reemplazar las Fuerzas Armadas bolivianas y la policía por milicias cubanas y venezolanas. Esa es la punta del hilo. Es lo que va a permitir que realmente Bolivia se levante nuevamente y no permita al gobierno desdeñarse. Esa es la realidad. Señor ministro, yo le voy a preguntar algo como boliviano. ¿Cuán dispuestos están ustedes a hacer que esto funcione? ¿Están dispuestos a hacer operaciones psicológicas? ¿Están dispuestos a manipular la información? 100%. Ok. 100%.
Como pudimos escuchar en este audio, hay una conversación entre el señor López Julio y el señor JEP, que también se escucha un traductor, quien sería el señor Luis Suárez, o conocido como Ciber Rambo. En este audio se puede escuchar la intención del señor López por desconocer la voluntad del pueblo en las urnas del año 2020, con la victoria de Luis Arce Catacora, que ya lo hicieron en el 2019 con Evo Morales, contratando mediante empresas tercializadas o denominadas sicarios a paramilitares para realizar acciones violentas en nuestro país. Ahí podemos ver en imágenes las personas que estarían inmersas en este audio. En este audio tenemos primero al señor López, quien fue parte del régimen de Áñez como cuota del poder del señor Luis Fernando Camacho. Del otro lado de la llamada telefónica se encuentra el señor JEP. Este señor nació en La Paz, tiene 51 años y fue apresado en noviembre del 2018 por una serie de delitos y llevado a Palmasola, y posteriormente, cuando encontramos estos audios, fue llevado a Chonchocor, un penal de máxima seguridad de nuestro estado. Según la información que tenemos, él realizó los contactos con empresas extranjeras para traer sicarios y paramilitares a nuestro país. Asimismo, el traductor de esta llamada, Luis Suárez, denominado Ciber Rambo, es un ex sargento boliviano estadounidense conocido por crear una serie de algoritmos en distintas redes sociales durante la crisis política del 2019, como lo ha expresado el portal internacional de Intercept, y como pudimos averiguar mediante varios correos y llamadas a las que tuvimos acceso. Muy bien, explicando eso, debemos ingresar de lleno a hablar de los vínculos de estos señores mediante correos electrónicos y también mediante el uso de tecnología en inteligencia y en investigación, a través de la cual pudimos acceder a las empresas y a los contratos, además de los nombres y apellidos completos de los paramilitares que el señor López Julio quería traer a Bolivia mediante el señor JEP. Aquí tenemos una especie de algunos elementos que hemos podido sustraer del señor JEP, contratos distintos de seguridad. Teníamos los files y las hojas de vida de este personal sicario que quería atentar contra la vida de nuestro presidente pasado el 18 de octubre de la gestión anterior. JEP realizó un contacto con estos paramilitares mediante un nombre falso, el cual realizaba este tipo de prácticas, y su nombre falso era Susan Peterson. Esto pudimos averiguar mediante el acceso a distintos correos electrónicos que este señor envió a varias empresas con el interés de contratar sus servicios, los cuales fueron obtenidos mediante trabajo de inteligencia. Ahí en pantalla podemos verificar algunas hojas de vida, por ejemplo la de Sam Brown, la de Ernst DeLong, de Davion Cobell Hart, entre otros. Mostrando algunos de estos currículos en pantalla que podemos mencionar, tenemos por ejemplo el del señor Sam Brown, quien su propia hoja de vida, su propio currículum, manifiesta que es un operador de rifle y además entrenado en la infantería de Estados Unidos. Veamos aquí otra persona, Ernest DeLong. Este señor expresa en su currículum que ha sido contratado por una conocida empresa internacional de servicios de guerra, Blackwater, y que estuvo en Irak junto al ejército de Estados Unidos. Y aquí podemos también ver como ejemplo una tercera hoja de vida, Davion Cobell Hart, quien en su propio currículum manifiesta y pone en conocimiento que es competente y certificado en el uso de armas de fuego, bombas y explosivos, y que fue distinguido por sus servicios en Afganistán. Así podríamos revisar uno a uno de los paramilitares que el señor López Julio trataba de introducir al país para provocar luto y muerte nuevamente en Bolivia. En total, de acuerdo a los correos que hemos podido interceptar, tuvimos acceso que el señor Joe Pereira esperaba contar con más de 300 sicarios, aunque el audio se puede escuchar que tenían una planificación para más de 10.000 hombres si fuese necesario. Pero esto no es todo. También, de acuerdo al uso de la tecnología y la investigación de inteligencia, pudimos acceder a un modelo de carta o carta de intenciones y de contrato que quería suscribir el señor JEP, o como se lo conocía, Susan Peterson, que era su nombre ficticio, que ofreció a estos paramilitares para que vengan al territorio
nacional. Esta sería una de las cartas de intenciones con la cual querían suscribir los contratos con estas personas. Y uno de los contratos en esta carta manifiesta, en la traducción, la tasa de pago de rango es de $125,000 estadounidenses por año, más bonificaciones que pueden ser hasta el 45% de su compensación del rango base. El conglomerado, quiere decir la empresa, es totalmente responsable de usted mientras se encuentra en el país, por lo que le reembolsa todos los costos y gastos asociados, aprobados y acordados por escrito. Asimismo, recibirá bonificaciones mensuales adicionales por el monto directo del costo total de su paquete de beneficios, que incluye seguro de salud, vida, peligro, desmembramiento y seguro dental. Como podemos evidenciar, no era un audio de manera aislada, sino que tenían un punto de contacto con el cual coordinaban con empresas extranjeras de sicarios que ya tenían experiencia en distintos países del mundo. También hemos podido ver un modelo de contrato que ya se estaría por suscribir con estas personas. Como pudimos ver, estas personas que tenían por objetivo venir a Bolivia hubieran tenido un contrato anual de $125,000 estadounidenses. Y veamos a continuación, les presento el contrato que adjuntaba el señor JEP en sus correos electrónicos para contratar, y valga la redundancia, los servicios de esta persona. Aquí tenemos uno de los contratos que manifiesta que el cliente proporcionará al contratista los siguientes artículos relacionados con el trabajo: con vehículos en muy buen estado, equipo rifle Heckler y Koch 416 y Sig Sauer 226 o una Glock 17. En imágenes vamos a poder evidenciar el tipo de armas que se le iba a dotar a estas personas, a estos sicarios que iban a actuar exactamente hace un año. Hasta aquí tenemos algo en demasiado importante y que definitivamente nos debe preocupar a todos y cada uno de los bolivianos, porque creemos que la forma de resolver nuestros conflictos no es la violencia, y mucho menos trayendo sicarios al interior del Estado Plurinacional de Bolivia. Y particularmente tenemos entendido, y de acuerdo a la información que estamos proporcionando, que el señor López Julio tenía por objetivo quedarse con el poder, matando a bolivianas y bolivianos, contratando sicarios extranjeros. Probablemente existan muchas personas que no puedan creer esto. Por tal motivo quiero que tomemos atención en lo siguiente: el magnicidio del presidente de Haití. El pasado 7 de julio de la presente gestión, alrededor de la 1 de la mañana, en horario de Puerto Príncipe, fue asesinado el presidente de Haití, Jovenel Moïse, y esta noticia copó todos los diarios internacionales y nos consternó debido a la violencia y la forma en que se ejecutó este plan. Además, por supuesto, porque estamos hablando del asesinato de un presidente. Después de suscitarse este lamentable hecho, la policía de Haití logró dar con 21 personas involucradas en este magnicidio. En este sentido, y de acuerdo a la información obtenida, los miembros que efectuaron este terrible acto fueron reclutados por el señor Arcángel Pretel Ortiz, quien es el enlace de la denominada empresa de seguridad CTU, que por sus siglas en inglés significan Counter Terrorist Unit Federal Academy, con sede en Miami, y es dirigida por un reconocido opositor venezolano que es el señor Antonio Emanuel Intriago Valera. Por favor, les pido mayor atención en lo siguiente. En la pantalla pueden ver las imágenes de las personas que habrían sido detenidas en Haití. Estos serían los colombianos que fueron detenidos en Haití. 3 personas habrían perdido la vida y también dos haitianos que habrían sido detenidos en el magnicidio del presidente de Haití. Entre las que destaca el número 3, el señor Germán Alejandro Rivera García, un ex capitán del ejército colombiano. Este señor, con alias Mike, fue el líder de mercenarios que acabaron con la vida del expresidente de Haití, y una vez capturado, este señor aceptó su responsabilidad. Ahora veamos lo siguiente, y ya llegando a la parte final, en épocas de las campañas electorales, estamos hablando exactamente hace un año y 2 días,
un 16 de octubre del 2020, ingresaron estas personas al territorio nacional. Cuando nos encontrábamos en plena campaña electoral como Movimiento al Socialismo, el 2020, ya teníamos información extraída en base a distintas células de inteligencia partidarias, a distintos grupos de inteligencia del Movimiento al Socialismo, que estas personas se encontraban en territorio nacional, las cuales lograron identificar que se estaba gestando un plan desestabilizador con el objetivo de no permitir que nuestro hermano presidente, en ese entonces candidato Luis Arce Catacora, asuma el poder en caso de ganar las elecciones. 2 días antes de que se lleven a cabo los comicios electorales del 2020, estas personas ya se encontraban dentro del territorio nacional y se retiraron del país 2 días después. Este plan del señor López y otros, a través del cual se contactaron con empresas extranjeras de seguridad que eran una fachada para traer mercenarios al país, tal y como decían los audios que hemos escuchado con antelación. Mediante información de nuestra inteligencia partidaria, logramos identificar presencia en Bolivia de uno de los mercenarios que llegó al país, el señor Germán Alejandro Rivera García, uno de los principales responsables de la muerte del presidente de Haití, quien con pasaporte 96-96-23 de nacionalidad colombiana ingresó al país por la ruta Colombia-Viru el 16 de octubre del 2020. Este señor, quien aceptó haber participado en el magnicidio del presidente de Haití, llegó a Bolivia, nuevamente lo reitero, 2 días antes de las elecciones nacionales. Pero eso no es todo. Entre las fechas 16 y 19 de octubre, también logramos identificar el ingreso al país del señor Arcángel Pretel Ortiz con la ruta Estados Unidos-Viru. El señor Antonio Entriago también con la ruta Estados Unidos-Viru y el señor Ronald Alexander Ramírez Salamanca de la ruta Colombia-Viru, ex integrante de la policía colombiana y también tiene un largo recorrido en viajes constantes a Haití, y finalmente ingresó al territorio nacional el señor Enrico Galindo Arias, quien también siguió la ruta Colombia-Viru. En defecto, estamos hablando que días antes de las elecciones, paramilitares que después matarían al presidente de Haití y contratistas mercenarios como el señor Arcángel Pretel y el señor Antonio Entriago estuvieron en el país. Según la información que obtuvimos, la intención principal de estos señores era acabar con la vida del presidente. Estas son imágenes tomadas en el aeropuerto nacional de Viru. Una vez que logramos identificar a estas personas, como pueden ver en pantalla, se hospedaron en un hotel en la ciudad de La Paz, un hotel conocido con su nombre, el Hotel Presidente de la ciudad de La Paz, junto a otras 2 personas que también tenían relación con estos paramilitares. Estamos hablando de Enrico Galindo Arias y Ronald Ramírez Salamanca. Estas personas se hospedaron en la habitación 1406, 1407 y 1409. Este dato no es menor debido a que en este hotel se encuentra muy cercano a la Plaza Murillo, lugar donde fue la posesión de Luis Arce Catacora, el actual presidente de todos y cada uno de los bolivianos. Asimismo, también tenemos información extraoficial que estuvieron en el Hotel Marriott de Santa Cruz en reuniones con altas autoridades del régimen de Áñez de los distintos ministerios. Equipos, compañeros, camaradas de nuestro equipo de inteligencia partidaria del Movimiento al Socialismo de ese entonces se hospedaron en el mismo hotel, logrando confirmar que estas personas estuvieron presentes en el hotel desde el 19 de octubre hasta que abandonaron el país en fechas 22 y 23 de octubre del 2020, unos rumbo a Estados Unidos y otros rumbos a Colombia. Debido a esta información es que como Movimiento al Socialismo, durante los últimos días de campaña, creamos una cápsula de seguridad alrededor de nuestro ex candidato, ahora presidente Luis Arce Catacora, y tomamos todas y cada una de las medidas extremas de seguridad, como ser su no exposición en lugares abiertos donde podían constituir multitudes. Si ustedes pueden revisar los distintos medios de comunicación
verán que nuestro presidente y ex candidato no tenía apariciones públicas en lugares abiertos, porque teníamos conocimiento de estos grupos armados que ya se encontraban dentro del territorio nacional. Y esto se puede ver reflejado, nuevamente lo manifiesto, que en la mayoría de sus apariciones públicas las realizó en lugares controlados y cerrados, que en muchos casos fueron medios de comunicación a quienes se les había comunicado oportunamente esta situación. Para el día de su posesión, creamos anillos de seguridad alrededor de la Plaza Murillo para velar por su seguridad, incluso dentro de la Asamblea Legislativa Plurinacional, porque creíamos que este magnicidio podría llevarse a cabo en el momento de su posesión. Aquí hemos mostrado una serie de pruebas fehacientes y hemos demostrado que existió un plan, primero con la búsqueda y el contrato de paramilitares estadounidenses mediante el señor JEP, bajo su nombre falso Susan Peterson, para matar a Luis Arce Catacora, y segundo con paramilitares colombianos que asesinaron al presidente de Haití. Como conclusiones, con todo lo dicho, queda claro que en Bolivia existió un intento de desestabilizar el país mediante un plan elaborado para no dejar a nuestro candidato y actual presidente Luis Arce Catacora asuma el mando emanado de las urnas. Y en Bolivia hubo un intento de magnicidio y de atentar contra la vida de nuestro presidente. Y no es coincidencia que quien ahora está detenido en Haití por haber participado en el asesinato de un presidente haya estado en Bolivia días previos y posteriores a las elecciones del señor Luis Arce Catacora, y que el señor Luis Fernando Camacho, que fue una cuota de poder, el señor Fernando López, que fue una cuota de poder de Luis Fernando Camacho durante el gobierno de Áñez, haya tenido contactos constantes con estos grupos irregulares y paramilitares mediante empresas terciarizadores con experiencias en combate como Irak, Afganistán y otros. Concluyo esta conferencia de prensa diciéndoles a quienes ya saben lo que están haciendo, lo que intentaron hacer, que sabemos lo que están intentando hacer ahora y lo que pretenden hacer en los próximos días. Lo único que les pedimos y les instamos es que dejen de hacer o planificar esas arremetidas que están planificando hace bastantes meses. Ya no solo somos el movimiento al socialismo, somos el gobierno de todos los bolivianos, y haremos todos los esfuerzos y no extremaremos ningún centímetro de medir nuestra fuerza para mantener el orden y la vida de todos y cada uno de los bolivianos en nuestro país. Muchísimas gracias. Ministro, por favor. ¿Con qué personas habrá ocurrido el contacto? ¿Tienen identificados quiénes serían esas personas? En atención a que este proceso aún se encuentra en investigación y aún hasta la fecha no han sido aprendidas estas personas, no queremos revelar los nombres para no perjudicar esta investigación. Ministro, por favor, si se puede explicar, JEP, ¿por qué delitos está en la cárcel ahora del Chanchuelo? ¿Por qué causa penal? Y si también se ha activado alguna denuncia contra el ex ministro de Defensa López con respecto a estos audios, y si se va a pedir una alerta tal vez a Interpol para estos 4 colombianos que fueron identificados por inteligencia. Evidentemente vamos a juntar todos los esfuerzos necesarios para que exista justicia en nuestro país. No podemos tolerar que en el país existan intentos de magnicidio, que intenten quitarle la vida a un presidente democráticamente electo. El Ministerio de Gobierno está presentando la denuncia penal correspondiente. Estamos recabando la información, estábamos cotejando la información que teníamos exactamente hace un año, y una vez obtenidas estas pruebas por el señor JEP, obtenidas serán presentadas debidamente a la justicia boliviana para que ellos soliciten la extradición correspondiente de estos ciudadanos que se encuentran detenidos en Haití por el magnicidio del presidente de ese pueblo de la región. ¿Qué pasa con el ex ministro de Defensa López? ¿Ya se ha activado la alerta tal vez con este nuevo caso? Vamos a solicitar, la burocracia de la justicia boliviana toma sus propios tiempos. Una vez tengamos los mecanismos correspondientes, vamos a solicitar la extradición del señor
López Julio, que se encuentra en el país vecino del Brasil. Respecto a la seguridad del presidente, ¿se está incrementando tomando en cuenta este civismo? La seguridad del presidente la venimos trabajando desde que él es candidato. El primer riesgo que tenía el movimiento al socialismo es que nos dejen participar en unas elecciones. El segundo riesgo que teníamos dentro del movimiento al socialismo y en ese entonces todo el pueblo boliviano es que dejen que se posesione como presidente del Estado plurinacional de Bolivia. Y el tercer riesgo era que dejen gobernar este país. Estamos viendo que aún existen algunas células de estas personas que quieren desestabilizar el gobierno y que estarían planificando nuevas acciones para desestabilizar este país y no tener un presidente. Muchísimas gracias. Suscríbete a mi canal para recibir más videos.